Wow. Hola gente linda, vamos a seguir revisando lo que son los textos argumentativos. Nos tiramos primero por el ensayo, que es un texto literario dentro de lo argumentativo. Ahora vamos a empezar con los textos periodísticos. Los mencionamos en otro video, así que voy a darle hoy día directamente al artículo. Nosotros cuando hablemos de artículos dentro de los textos argumentativos, principalmente nos vamos a referir a un texto que se denomina muchas veces como artículo de opinión. Tiene ese apellido. Por eso es argumentativo, porque nosotros vamos a estar dando nuestra opinión acerca de algo. Por lo tanto, nuestra opinión subjetiva, nosotros la queremos hacer creíble por otra persona. Y en base a eso vamos a querer cambiar la forma de pensar de ese receptor. Ahora, dentro de este artículo, nosotros vamos a ver algunas características. Para señalarlas y explicarlas, las anoté aquí como un punteo rápido. Primero, el artículo debería ser claro. ¿Qué significa que sea claro? Que yo voy a defender una idea, mi tesis, y no me voy a dedicar a irme por las ramas ni a defender muchas otras tesis paralelamente. Generalmente de un artículo trato un tema y de ese simplemente se va a desarrollar todo el tipo de argumentos. Por lo tanto, voy a ser también conciso. Nosotros nos vamos a dedicar, ¿cómo se llama?, de manera clara a defender esta tesis y no nos vamos a dedicar, como dije, a buscar tampoco, además de irnos por las ramas, algunas palabras que sean rebuscadas. Yo voy a ser lo más claro, puntual posible. Cuando haga un artículo, yo me voy a fijar que tiene que tener un contenido relevante. Esto es importante porque nosotros vamos a hablar de algunos artículos, como dije, que son periodísticos. Por lo tanto, van a aparecer en los medios masivos de comunicación y normalmente los medios masivos de comunicación no debieran tratar temas que no sean relevantes. Digo normalmente porque al menos en Chile los medios masivos de comunicación en la actualidad tienen un montón de programas y artículos que son basura, pero normalmente deberían ser algunos contenidos que sean de importancia social. Eso lo vamos a considerar nosotros como algo relevante. Ahora, el artículo normalmente no debiera ser extenso. Se habla que en los artículos que aparecen en los medios de comunicación masiva, escritos por ejemplo, un artículo debería estar entre las 800 y 1000 palabras más o menos. Como dijimos anteriormente, va a ser claro y conciso. Entonces, al ser breve el artículo, no va a tener gran extensión, va a tratar simplemente un tema de una manera directa. Ahora, el artículo debiera tener una temática actual. Con una temática actual yo no me refiero necesariamente a que la temática esté sucediendo ahora. También me voy a referir, por ejemplo, a que una temática como hecho histórico se esté repitiendo en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a ver que la revolución industrial es un proceso histórico social del 1800. Pero en Chile, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, que es Chiloé, se puede observar que la industria salmonera está prácticamente trabajando con sus obreros igual que en la revolución industrial. Son cadenas de producción, malas condiciones laborales. Entonces, yo ahí podría hacer un artículo con mi opinión relacionando estas dos ideas. Es decir, un tema histórico lo estoy relacionando con una temática actual. A eso me refiero cuando hablo de temáticas actuales. ¿Por qué tienen que ser en los artículos normalmente temáticas que se puedan ajustar con la actualidad? La respuesta es sencilla. Es por el contexto de recepción. Es decir, si es que yo hago un artículo con un tema de mucho tiempo atrás, a la gente, al público, al receptor simplemente no le va a interesar. Por eso los artículos tienen que ser relativamente actuales. Ahora, terminando, porque dije que iba a ser breve. El autor de un artículo periodístico debería ser lo más identificable posible. Por lo tanto, normalmente debiera tener su nombre escrito al pie del artículo. ¿Por qué lo digo? Porque como yo estoy dando mi opinión, es necesario saber de quién es la opinión que se está leyendo. Ahora, se supone, en teoría, que el autor de un artículo no necesariamente comparte las ideas de la editorial.
Eso es importante porque en cualquier medio, abogando por la libertad de opinión y la libertad de ideas, en los medios debería permitirse que personas que tengan ideas divergentes puedan plantearlas dentro de la prensa escrita o audiovisual en este momento. No va a permitir entonces, en teoría, que solamente una línea de pensamiento se manifieste. Debería el autor poder tener ideas que sean divergentes con la línea editorial. Ahora, esto yo quiero recalcarlo. Nosotros cuando hablemos de artículos, al igual que en otros textos argumentativos que vamos a ver dentro de lo periodístico, el autor debiera ser un especialista. ¿Por qué es importante esto? Porque el especialista necesariamente tiene que ser alguien que ha dedicado tiempo para estudiar aquello que va a cuestionar, aquello de lo que va a opinar. Yo no puedo poner a cualquier persona a que haga simplemente opiniones, porque eso pierde seriedad. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros estamos diciendo que esto es un artículo y dijimos que de repente le vamos a poner el apellido artículo de opinión. Pero en la actualidad, en algunas tertulias, después vamos a explicar la tertulia, vamos a encontrar que, por ejemplo, en televisión hay gente que dice ser opinóloga, que lo único que hace es opinar, dar ideas acerca de lo que a ellos les parece. Ok, yo eso lo puedo aguantar dentro de la conversación informal en una casa, por ejemplo. Con mis amigos yo puedo opinar. Pero cuando se está ocupando un medio masivo de comunicación para dar opiniones que no tengan conocimiento de fondo, que no tengan bases sustentables, que simplemente sea dar ideas sueltas acerca de un tema, se le hace un grave daño a la prensa, se le hace un grave daño precisamente a la argumentación, porque estas personas al no tener preparación están incidiendo en el pensamiento de los receptores, de la audiencia de estos programas, por ejemplo en televisión, pero al no ser preparados inciden de una manera que incluso puede ser irresponsable. Quiero que esto quede claro que es una opinión personal mía, yo he estudiado acerca del tema en todo caso, pero, por ejemplo, cuando vemos personas que no tienen preparación académica, pero se dedican a hablar de geopolítica o se dedican a hablar de arte, realmente pueden hacer mucho daño a las personas que están recibiendo esos mensajes, porque al darlos como ciertos, como verídicos, pueden creer como verdades algunas opiniones que sean equivocadas. Aquí no tenemos que recordar que hay una diferencia seria entre el hecho y la opinión. Eso, querubines, en cuanto al artículo. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Los quiero mucho.